Nací en un pueblo pequeñito de la provincia de Jaén que se llama Fuensanta, 3.500 habitantes, algo muy diferente del lugar donde vivo ahora, ¿no? De Canarias. En mi pueblo hay un río que pasa por el centro del pueblo y se desarrolla en dos laterales, ¿no? También el ambiente de alrededor es totalmente diferente, ¿no? Está plenamente rodeado de olivos y incluso la geología es totalmente diferente, ¿no? La tierra es de color blanco. Cuando buscas entre la tierra encuentras cristalitos de yeso preciosos. Yo los coleccionaba cuando era pequeñita, ¿no? Pasa el tiempo y a mí me gustaba modelación, le llamaba entonces, no sabía ni qué era, ¿no? Desde un pueblo tan pequeño y en 1960, 65 era difícil saber lo que eran las bellas artes, ¿no? Nunca me enteré hasta que no fui mayor. Es más, llegué a empezar a estudiar biología y cuando estaba en primero de biología ya en la capital de la provincia, en Jaén, me acerqué a la escuela de arte como manera de desarrollar mi afición, ¿no? Al llegar me enteré que esa afición podía ser una profesión como tal, titulada y demás. Entonces todavía no era carrera universitaria, era un título superior al que se accedía con el bachiller superior más un examen de ingreso. Y bueno, estando en biológica me preparé aquel examen de ingreso y recuerdo que cuando comenté en mi familia que tenía que abandonar, el examen de ingreso era en Sevilla y duraba 15 días. Tuve que abandonar los exámenes de biológicas para irme a examinar de ingreso a Sevilla. A mi padre se quedó un poco sorprendido, ¿no? Y me hizo prometerle que iba en junio, pero en septiembre me examinaba de biológicas, ¿no? Entonces llego al examen de ingreso, me encuentro unas 300 personas aproximadamente, haciendo un dibujo del discóbolo con el brazo para adelante. Es decir, aquello era complicado y me decían, tú eres nueva. Y yo decía, ¿y ustedes también? No, yo he venido 7 veces, el otro había ido 5 veces. Y yo decía, y yo con la promesa de que vengo solo una vez. Pero tuve suerte y ingresé, ¿no? Empecé biológica. La asignatura que más me gustaba era la geología, ¿no? Me recuerdo viniendo de un campo con el profesor de geología cargando una ostrea, tamaño gigantesco de 10 kilos, por medio del campo hasta llegar a la guagua, ¿no? Bueno, al autobús, entonces yo no le llamaba guagua. Tenía una colección de minerales asombrosa y si estuviéramos hoy en mi despacho, verían que mi despacho está lleno de minerales, es decir, al final hay una tendencia que desde una u otra profesión termina confluyendo, ¿no? Pasados muchos años, mi marido se reía conmigo, porque cuando me conoció lo primero que le enseñé al llegar a mi pueblo fue mi colección de minerales de geología. Y ya estudiando Bellas Artes, ¿no? Y después cuando empecé a entrar en el ámbito de la geología o la conexión con la geología desde mi profesión actual, decía, tú ves si al final era geóloga. Un poco esa es tal vez una de las anécdotas más curiosas. Eso también es un camino en el que vas avanzando. Mi investigación actual está mediatizada por otra anécdota. Poco a poco me fui convirtiendo. Bueno, primero llegué a Canarias y me quedé absolutamente sorprendida con un entorno que no entendía. El entorno volcánico era algo absolutamente nuevo, absolutamente sorprendente, que me costó entender, ¿no? Al principio recuerdo que me asomaba al mirador de Jardina, veía aquellos paredones en medio del mundo, decía, anda, que los guanches estos tenían que estar locos como cabras, ponerse a hacer paredes en medio de la tierra. No entendía que aquello podía ser una fisura rellena de basalto a la que se había desmantelado lo de alrededor, ¿no? Pero bueno, al final lo entendí, ¿no? Recuerdo que primero estuve trabajando en unos proyectos de percepción táctil y escultura, y justo desde aquel proyecto empecé a buscar materiales que tuvieran una porosidad lo suficientemente pequeña como para que el tacto no la percibiese, engañando al tacto vista, ¿no?
y me topé con la piedra molinera. Bueno, me topé con la piedra molinera, me olvidé del resto del planeta. Creo que a partir de ahí lo único que ha entrado en mi cabeza son piedras volcánicas, no hay otras. Y bueno, mi siguiente proyecto financiado fue ya de entorno volcánico y piedras. Y hice una colección de ignimbritas absolutamente asombrosa en la que vimos como la riqueza textural era absolutamente increíble, ¿no? Unos maletones que además desde la fundación estuvieron paseándolos por alguna feria de investigación. Pesaba 20 kilos cada maleta, pero bueno, esos son mis problemillas de siempre. Y con esos maletones empezamos a darle difusión a lo que iba a ser mis últimos 20 años de investigación. Dentro de esa investigación de piedras, poco a poco me fui convirtiendo en la consultora lítica de la Facultad de Bellas Artes, ¿no? A mi despacho, todo el que tenía una piedra en la mano y no sabía qué era, aparecía y decía, ¿y esto qué es? Hoy, mi investigación tiene ya ese seco ecológico también, ¿no? Es decir, empecé con este proyecto muy divertida porque iba a conseguir hacer esculturas en piedra con molde. Eso era el sueño de cualquier escultor pedrero, ¿no? Es decir, que no tengas que desbastar, sino que con un molde te dé la escultura hecha y además hueca, para tú acabarla, solamente para perfilar, ¿no? Ese era el sueño inicial. Ahora el sueño es, vamos a darle a la sociedad algún tipo de solución económicamente viable que haga que se animen a depositar la piedra con su proceso natural y usarla en vez de inventar procesos químicos que solamente pueden destrozar el entorno. Es decir, polifosfato es un problema, pero dosificación de sulfúrico en las cañerías es otro problema. Son problemas, desde mi punto de vista, no muy asumibles. Y yo creo que la ciencia está para eso, para buscarle solución a este tipo de comportamientos y problemas. No se trata solamente de protestar o decir esto está mal, sino de intentar remediar lo que vemos mal. Lógicamente, por mucho perfil científico-técnico que yo pueda tener, ¿no? Desde el ámbito de la escultura, es un proyecto que abarca muchos más ámbitos, ¿no? Ahora mismo estoy coordinando, bueno, yo a veces digo que haciendo de pepitos grillos, porque con gente tan grande no se puede coordinar, solo puedes pinllarles un poco para que hagan lo que tú quieras, ¿no? Coordinando un equipo en el que hay 5 geólogos, 2 arquitectos, 2 químicos, yo qué sé qué más, esas cosas. Decirles que yo no he necesitado meterme en ningún partido feminista, simplemente la Constitución española dice que soy igual y que tengo iguales derechos, los he aplicado. Me he metido en una profesión que tradicionalmente era de hombres, la escultura, y en ella he desarrollado una obra más o menos significativa, sin ningún problema, al mismo nivel que cualquier hombre. Las mujeres hoy no tenemos cortapisas más allá de las que nos queramos poner nosotras mismas. Incluso desde un ámbito tan extraño para algunos como las bellas artes, estoy liderando en este momento un grupo de investigación en el que hay científicos, en el que hay arquitectos, en el que hay otra gente. Es decir, muchas veces son nuestros propios complejos los que nos hacen no poder llegar a las cosas. Las cosas están ahí y nosotros somos tan capaces como los demás, incluso siendo mujer y de bellas artes.